Carolina. Ahí ya, empezó ahora a sí grabar. grabando. Ya. Sí, Bueno, gracias. todavía escucho un audio detrás, por ahí. Bueno, entonces estábamos diciendo que el tabernáculo tenía, digamos, un atrio que estaba cercado por una cantidad de columnas, que estas columnas eran de madera de acacia todas. En realidad la madera de acacia dijimos que se usó en todo, pero estaban recubiertas, si no me equivoco, estaban recubiertas de plata y las basas eran de bronce. Ustedes si lo leyeron o lo van a leer, lo pueden corroborar posteriormente. Todas las columnas tenían basas, que es, digamos, la parte ancha donde la columna se deposita, y arriba capiteles, que es, digamos, es como un adorno, pero al mismo tiempo sirve para que la cortina no salga. El total de estas cortinas, o del perímetro, más bien de la longitud y anchura, era 100 codos de largo y 50 codos de ancho. Después dentro estaba el santuario, el tabernáculo en sí, que era de madera, madera que ayer dijimos que, ¿verdad?, eran ensambladas las tablas, de acacia también, pero recubiertas de oro. Las basas eran de plata y los capiteles de bronce. Delante tenía 5 columnas que eran también de madera de acacia recubiertas de oro. Las basas en este caso eran de bronce, me parece, y los capiteles también de bronce. Y las otras columnas que separaban el lugar santo del Santísimo era del mismo material, solo que las basas eran de plata, y me parece que los capiteles también. Y estaba recubierto todo esto de 4 capas de cortina, que me parece que, no sé si sale más claro aquí están. La primera era de 5 colores. Aquí se ve azul, pero la verdad es que tenía hilos azul, hilos rojos, dice púrpura y carmesí, 2 tonos de rojo distintos. También lino fino, que es color blanco, y tenía también hilos de oro. Los hilos de oro el metal, se hacía como lámina. Entonces estas láminas después se cortaba eh, como alambre, hilitos finos, y con eso se entretejían estos materiales. Entonces las cortinas que rodeaban, que cercaban todo, que servían también de techo, era la primera capa, la más interna, de estos 5 colores: azul, púrpura, carmesí, lino blanco e hilos de oro. Después la segunda cortina era un tejido de pelos de cabras de oveja, ¿sí? La tercera cortina era pieles de carneros teñidas de rojo, y la última era pieles de tejones. La palabra tejón es difícil de traducir porque la fauna de Palestina no es bien conocida hoy en día, entonces no se sabe bien cómo traducir, pero hay varios eruditos que piensan que en vez de tejón, que es un mamífero terrestre, sería más bien ¿cómo se llaman las que vaca marina, pero tiene otro nombre? Se le llama también vaca marina, dugón, pieles de dugones. Incluso algunos piensan que eran de delfines, pero es un tipo de mamífero marino. Es el nombre de ese animal en hebreo que aparece. Bueno, y esto tiene cierto sentido porque la piel de los mamíferos marinos es impermeable al agua, y en la noche nosotros esperamos que haya cierta precipitación, no lluvia, pero sí humedad. Entonces eran 4 las capas. Héctor, Héctor en otra dice que es tejón. En Claro, otra por eso versión que digo, leí. la Reina Valera dice tejón, que es un mamífero terrestre, es un animalito pequeño, terrestre, pero lo más probable es que se refiera a un mamífero marino. ¿Mm? Bueno, y aquí está más o menos el entramado.
hay más de una teoría en cuanto a cómo es el entramado. Esta es una de las teorías. Y, y aquí están las columnas, las 5 columnas con el velo exterior, y después están las 4 columnas acá con el velo interior que separa los dos departamentos. Y en el lugar santo, el primero tenemos la mesa al lado norte, el candelabro o menorá al lado sur, el altar del incienso hacia el velo, ¿verdad?, que da hacia el poniente, y tenemos dentro el arca del pacto. Esos son los muebles del santuario. Esa es más o menos la estructura. Bueno, acá busqué lo más parecido a un croquis o a un plano, pero la verdad es que no encontré ninguna escala, y aunque este no está a escala, es bastante cercano a la escala. Dijimos que el largo eran 100 codos por 50 codos. Aquí la entrada se nota inmediatamente que no está hecho a escala el dibujo, porque aquí tiene 15 codos, la entrada son 20 codos y después el resto del cerco son 15 codos. Por lo tanto, la entrada es más grande de lo que aquí se ve. El largo del tabernáculo son 30 codos. Entonces y el lugar santo tiene 20, por lo tanto ese mismo ancho debiera tener acá, 20 codos. En el atrio o patio está primero el altar del sacrificio, luego está, bueno, ahí hay un dibujito más o menos como era, el lavacro, que lo dibujan de muchas formas porque es el único mueble del santuario que no dice ninguna cosa sobre la forma, ni el tamaño, ni la cantidad de material que se usó, ni dimensiones. Solamente dice que fue hecho de los espejos de bronce de las hijas de Israel. En Santiago, en el Museo de la Quinta Normal, de Historia Natural, hay espejos egipcios, si ustedes los quieren conocer en persona. Los espejos egipcios tienen distintas formas, pero son más o menos redondos, con un palito como una paleta, y es un bronce muy, muy pulido, que brilla y uno se refleja en él. No existía el vidrio en Egipto todavía, estamos hablando de 3.500 años atrás, aunque se piensa que existía en otros lugares del mundo. Así que los egipcios hacían los espejos de bronce, y dice que las mujeres de Israel que pidieron a las amas egipcios muchas cosas, ellas donaron los espejos para construir el lavacro. Así que el lavacro tiene que haber sido bastante brillante, hecho enteramente de bronce, porque los otros muebles eran en su mayoría de madera de acacia recubiertos de algún metal. Después tenemos el tabernáculo mismo, donde el lugar santo tiene 20 codos de largo por 10 codos de ancho, y el lugar santísimo es cuadrado porque tiene 10 codos de ancho, 10 codos de largo, y tiene 10 codos de altura también, ¿sí? La altura del tabernáculo, si vemos esto, la altura es 10 codos y la altura del cerco son 5 codos. Si consideramos que un codo son casi medio metro, 5 codos de alto son como 2,5 metros. O sea, más alto que la altura de una persona normal. Pero el tabernáculo adentro tenía más o menos unos 5 metros de altura, 4,5 metros para ser exacto. Así que es bastante alto. Bueno, volvamos acá. ¿Y por qué yo muestro esto? Bueno, acá también, antes de decir la razón, tenemos los 3 muebles. La mesa, que estaba al lado norte, el candelabro, que estaba al lado sur, el altar del incienso, que está hacia el poniente, y dentro del lugar santísimo tenemos el arca. Ahora, cada uno de estos muebles está representando algo. El altar del incienso representa la cruz. El lugar donde era muerto el sacrificio, ¿verdad? O era hecho el sacrificio, está representando el lugar donde Cristo fue sacrificado. Después tenemos el lavacro con agua, que todavía no vamos a decir qué significa.
la mesa con los panes, el candelabro que iluminaba, y el altar del incienso que continuamente ¡Ya estaba vengan aquí! quemándose incienso, el perfume que subía hacia Dios. Y el arca del pacto, donde estaban los 10 mandamientos dentro del arca. Sobre el arca habían 2 querubines de oro esculpidos. Hay un micrófono encendido Sí, al tiro. y entre Sí. los querubines se manifestaba la presencia de Dios. El Salmo 99.1, por ejemplo, dice que Jehová reina de entre los querubines. Su trono está entre los querubines, dice. Y en Éxodo capítulo 25, versículo 22, dice que Dios se manifestará a Moisés de entre los querubines de sobre el propiciatorio. Allí me declararé a ti, allí me manifestaré. Y sabemos que ese era el lugar que en el día de la expiación el sumo sacerdote podía contemplar la gloria de Dios. Por lo tanto, ese lugar, ¿verdad?, representa el centro del gobierno divino hacia su pueblo. Y como este santuario terrenal era una copia del celestial, el original, los salmos dicen que Jehová reina desde su santuario, desde el cielo. Entonces también en el cielo hay un lugar del trono divino que en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, Juan dice que ve el arca del pacto en el cielo. Bueno, así que el altar del sacrificio representa la cruz y el arca del pacto representa el trono, el centro del gobierno divino. Podemos decir que esto como, digamos, no está hecho a medida, dijimos, no está a escala, pero está bastante similar. 50 por 100 codos, diríamos que forman 2 cuadrados perfectos, ¿verdad? Un cuadrado que sería 50 por 50 por 50 y 50, y el otro más o menos lo mismo, ¿cierto? 50 en todos los lados. Si estos 100 lo dividimos en 2, daría dos mitades de 50, y como tiene de ancho 50, el rectángulo del atrio en realidad son 2 cuadrados perfectos. El lugar santo tiene 30 codos. 30 codos. Significa que aquí hay 20 codos, aquí hay 10 codos y aquí hay 20 codos. Porque el lugar santo mide 20 codos, el lugar santísimo 10 codos. Sobran 20. Significa que si nosotros trazamos una línea imaginaria en este cuadrado, pasaría exactamente por el centro, que es el arca del pacto, el lugar desde donde Dios reina. Ahora, el altar del sacrificio era más grande de lo que se dibuja acá, y si nosotros hiciéramos también una línea imaginaria, nos daríamos cuenta que el centro del atrio es el altar del sacrificio. Por lo tanto, estos 2 muebles ocupan un lugar central. No está en escala, el arca debería ser mucho más chiquita y el altar de sacrificio debería ser más grande y la fuente más chica también. Pero esto nos muestra que los 2 centros del santuario eran el altar de sacrificio y el arca del pacto. Aquí era sacrificado el cordero y acá Jehová manifestaba su gloria. La muerte del cordero representa la primera venida. La manifestación en gloria de Jehová representa la segunda venida. Podemos decir que en el santuario tenemos como centro las 2 venidas de Cristo. La primera en la cual viene como cordero a morir y la segunda en la cual viene en poder y gloria a reinar. Bueno, vamos a decir algo más respecto a esto. Las entradas, también esta entrada era mucho más grande, recordemos que tenía 20 codos y aquí el ancho solamente eran 10 codos. Por lo tanto, la entrada del atrio era el doble de ancha que la entrada al lugar santo o la entrada al lugar santísimo. Y esto nos hace pensar que la entrada al camino de la salvación es accesible para cualquiera, para todos. Aquí no había problema para entrar.
no era un lugar estrecho. 20 codos son casi 10 metros de ancho. En el atrio todos podían entrar. En el lugar santo solo los sacerdotes, aunque era el trabajo del sumo sacerdote, pero los sacerdotes ocasionalmente podían entrar también. Y en el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. El camino a la salvación podemos ilustrarlo así. El pecador entra al atrio, viene con pecado, trae un sacrificio, pone sus manos sobre el animal traspasando su culpa, luego lo sacrifica, el animal no tiene culpa, pero cuando el pecador pone las manos y confiesa su pecado sobre él, está traspasando su culpa, por lo tanto, cuando mata al animal, el animal está cargado de pecado, que no cometió, pero sí que está llevando los pecados de aquel que lo lleva, que lo ofrece. Es un sacrificio expiatorio. Luego, el sacerdote tiene que presentar esa sangre en el santuario, pero tiene que pasar por las aguas. Y podemos decir que nosotros, una vez que aceptamos la sangre de Cristo en nuestro lugar, tenemos que pasar por las aguas del bautismo. Entramos al lugar santo, es decir, una vida santificada. Después de la justificación, tenemos la santificación. Y aquí hay 3 muebles. La mesa con los panes, que nos recuerda que debemos alimentarnos diariamente de la palabra de Dios. La mesa del candelabro, que también estos muebles todos tienen el calificativo de continuo o continuamente, que nos recuerda nuestra dependencia de la luz del Espíritu Santo en forma continua en nuestra vida, y el altar del incienso, que nos recuerda que nuestras oraciones deben elevarse ante Dios también mañana y tarde. Entonces tenemos el pan de la palabra, el incienso de la oración y el candelabro del Espíritu Santo para vivir en santidad. Finalmente, algún día se va a descorrer el velo que nos separa de Dios y veremos venir a Cristo en su gloria, lo que está representado por el lugar santísimo. Así que podemos decir que los 3 lugares del santuario estarían representando la justificación, la santificación y la glorificación. Bueno, esta ya la habíamos visto. El que trabajaba todos los días en el atrio era el sumo sacerdote, ¿verdad? Él tenía que quemar el incienso cada día en la mañana y en la tarde. Y también tenía que encender las lámparas. ¿Alguien sabe en qué momento encendía las lámparas? Si alguien sabe en qué momento el sumo sacerdote tenía que encender las lámparas. O imaginan quizás. Bueno, yo les digo. Yo pensaba que era también cada mañana y cada tarde. Pero hace un tiempo atrás, yo creo que 2 meses atrás, comencé a actualizar mi libro de Daniel y leí detenidamente los textos que hablaban del santuario y me di cuenta que en realidad el sumo sacerdote no encendía las lámparas en la mañana y en la tarde, sino solo en la tarde. Solo en las tardes para que estuviera encendida toda la noche. Y lo que encendía cada mañana y cada tarde o quemaba era el incienso. Y mientras el sumo sacerdote quemaba incienso en la mañana, los sacerdotes mataban el cordero diario y lo quemaban en el atrio, en el altar. Y en la tarde, cuando los sacerdotes quemaban el cordero, el segundo cordero, en la tarde, el sumo sacerdote entraba al lugar santo para quemar el incienso también de tarde, y en esa misma entrada, él debía encender las lámparas. En cambio, los panes que estaban en la mesa, eso los debía cambiar cada sábado. Es interesante que los 3 oficios se llaman ministerio continuo, pero esto era cada mañana y cada tarde, esto solamente cada tarde, pero en forma diaria, y esto cada sábado. Pero se llama continuo porque los panes estaban continuamente en la presencia de Dios, todos los días. El sábado, cuando sacaba los panes, inmediatamente ponía otros 12 panes. Por lo tanto, estos panes estaban continuamente en la presencia de Dios.
y aunque solamente encendía las lámparas en la tarde, al parecer duraban todo el día, toda la noche y todo el día, duraban 24 horas, porque dice que las lámparas debían arder continuamente delante de Jehová. Y el incienso debía quemarlo 2 veces, porque lo que quemaba en la mañana solamente duraba de día, y ya en la tarde se comenzaba a apagar, por lo tanto debía otra vez quemar incienso para que durara toda la noche. El velo del lugar santísimo era de los 5 colores, y los de oro, y los de lino fino, blanco, y los de púrpura, carmesí y azul, y tenía esculpidos querubines. Esto nos da a entender que este santuario de alguna manera representa la morada celestial de Dios, además de los querubines que estaban esculpidos. Bueno, yo tengo acá el ministerio continuo, porque en el santuario, como tiene 2 compartimentos, a ver, vamos a mostrar esta, hay un ministerio continuo que se realiza en el lugar santo y en el atrio, y hay un ministerio anual que se realiza solo en el lugar santísimo. En cuanto al ministerio continuo, hay varias cosas que eran llamadas continuas. Por ejemplo, el fuego del altar, que fue encendido por Dios, debía mantenerse en forma continua. No sé si alguien puede colaborar leyendo este texto de Levíticos 6, 12 y 13. A ver, un voluntario o voluntaria. Héctor, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, Se dijo recién, cuando dijiste, en que el pan, los 12 panes que habían, se cambiaban diariamente o cada sábado. no, cada sábado. Ah, ya, correcto. Sí. Uh-huh. Ya. ¿Quién podría leer entonces el primer versículo acá? ¿Lo leo yo? ¿Ya? Ya. Dice, Por favor. el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá leña en él cada mañana, acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grasas de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Ya. Entonces el fuego del altar del sacrificio que estaba afuera, ¿verdad? Ese fuego que fue encendido por Dios dice que no se apagará. Estará en forma continua encendida, y dice el sacerdote, en este caso los hijos de Aarón, pondrán leña en él cada mañana. Y dice después, el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Por lo tanto, es un fuego continuo. ¿Y quién debía encargarse de ese ministerio continuo? Sacerdote. Los sacerdotes, ¿sí? Luego tenemos el punto 2. A ver si alguien puede leer este texto de Números 28, 1 al 4. ¿Otra persona? ¿Algún varón? Habló Jehová a Moisés, ¿Ya? habló ¿Escucho? Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas, en olor grato a mí, guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos sin tacha de 1 año. Cada día será el holocausto, con un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Ya. Entonces acá se nos dice que los sacrificios diarios, el cordero, los 2 corderos diarios, 2 corderos, uno en la mañana y otro en la tarde, también se le llama el holocausto continuo. Bueno, acá no lo puse, pero la palabra hebrea es tamid, que se repite en todos estos textos. El fuego debía arder en forma continua, tamid, y el cordero cada mañana y cada tarde debía también estar allí en forma continua, porque el cordero matutino se sacrificaba y se dejaba quemando, y duraba todo el día, y en la tarde, en el crepúsculo, se sacrificaba el segundo cordero y se dejaba quemando, duraba toda la noche. A la mañana siguiente se hacía lo mismo. En el Pentateuco no es claro todos los sacrificios que se hacían, ni tampoco si cada vez que alguien pecaba debía llevar un animal. Se piensa que no, porque imagínense ustedes si eran 2 millones de personas y cada uno de ellos pecaba todos los días más de una vez. ¿Se imaginan ustedes llevar un animal
por cada uno de los pecados, cada persona, cada día, 2 millones de personas, y eran solo 4 sacerdotes, después quedaron 2. Serían 2 sacerdotes suficientes para recibir a toda esa gente diariamente, y habría tantos corderos o chivos u otros animales sacrificiales para sacrificar tanto animal, además de los sacrificios especiales, porque habían sacrificios por gratitud, sacrificios que hacía el leproso cuando era limpiado, sacrificio cuando nacía un varón, habían distintos tipos de sacrificios. Entonces lo más probable es que el sacrificio individual por el pecado era ocasional, cuando era un pecado muy significativo, pero el perdón se obtenía con el sacrificio diario, este sacrificio, el cordero continuo. Entonces cada vez que una persona pecaba, bastaba con que desde su tienda orara en dirección al tabernáculo, pidiera perdón, no necesitaba llevar un animal y sacrificarlo, sino que podía invocar el sacrificio del cordero que se estaba quemando. Era algo gráfico visible, el humo desde cualquier lugar del campamento, el humo del holocausto, que estaba cubierto, podríamos decir, el pecado de cada israelita por este sacrificio. Si no fuera así también, no entenderíamos el papel de la oración, de confesión, si es que cada vez había que llevar un animal. Entonces la oración de confesión, que es muy común en los salmos, era en dirección a Jerusalén, a donde estaba el sacrificio diario. Así que este sacrificio era hecho, digamos, en nombre de todo el pueblo. Bueno, acá también los que hacían este rito de matar y quemar al cordero diario eran los sacerdotes, ¿sí? Era trabajo de ellos. Veamos el tercer elemento. Esto está en Levítico 24, 1 al 4. A ver si alguien puede leerlos. Leo. Habló Jehová a Moisés, diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente, tamit, fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana, delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Bueno, entonces aquí también las lámparas del candelabro debían ser encendidas y se mantenían en forma continua, y el que debía hacerlo era Aarón, y dice desde la tarde hasta la mañana. Cuando uno lee el texto en hebreo, dice que debía encender en la tarde y duraría hasta la mañana. No es que debía encender 2 veces, solamente en la tarde. Continúo. A ver, vamos a mover esto. Hermano Héctor, Sí. disculpe, le quiero hacer una pregunta, porque tengo como una imagen en mi cabeza, quizá a lo mejor me voy a escapar un poquito del tema, pero Isaías, el lugar santo, el templo, está orientado, ¿en qué sentido el punto cardinal? ¿Y por qué lo pregunto? Porque una vez escuché que en Isaías 14, Satanás dice que quiere subir al trono de Dios hacia el lado del norte, y decía que el lado del norte, donde creo que estaban los panes, era el trono de Jesús, y ocupar ese trono. Entonces yo no sé si eso es cierto. Y la otra pregunta, en Apocalipsis 1:9 dice que Juan ve a Jesús en medio de los candeleros de oro. ¿Lo ve en el lugar santísimo, en ese lugar? O sea, en el lugar santo, perdón, ¿en ese lugar lo ve Juan? Esas 2 preguntas, mi hermano. Ya. Bueno, en la entrada del tabernáculo, vamos a mostrar una imagen acá. A ver. La entrada del tabernáculo estaba hacia el lado oriente, el oriente. Y la parte de atrás estaba al lado poniente. En el norte estaba la mesa, y el norte nunca en la Biblia representa el trono de Dios. Es una mala interpretación. Lo que estaba en el norte era el trono de Babilonia, que era el imperio dominante en ese tiempo. Entonces
el rey de Tiro pretendía tener el dominio. También el trono del rey de Tiro estaba al norte, porque Tiro está al norte de Palestina geográficamente. Pero el trono de Dios siempre se identifica como al oriente. La entrada estaba al oriente, ¿por qué? Porque el templo pagano estaba al revés. En los templos paganos la entrada era por el poniente y la parte de atrás al oriente. Y era porque cuando el adorador entraba en el día a adorar, miraba de frente el sol y se postraban ante el sol, y el sol era un ídolo, un dios. Por eso es que ellos, cuando en la mañana entraban a adorar al templo, ellos les daban la cara al sol, pero Dios mandó construirlo al revés de como era lo normal. Entonces cuando el adorador en la mañana venía al templo, le daba la espalda al sol. Y ¿qué más dijo sobre el norte? Eso parece que era sobre el norte, ¿verdad? Sí. Lo otro es que en Apocalipsis capítulo 1, claro, Cristo aparece entre los candelabros o candeleros y está en el lugar santo. Nosotros en castellano hacemos diferencia entre candelabro y candelero, porque el castellano viene del latín. Entonces candelero generalmente lo miramos como un candelero individual, una especie de antorcha o lámpara con una sola luz. Y candelabro lo miramos como algo, digamos, un candelero pero con varios brazos. Sin embargo, en el texto griego nunca se hace la diferencia de palabra. Es la misma palabra que se utiliza siempre, y esa misma palabra griega es la traducción de la palabra, bueno, es luknia en griego. Luknia es la traducción de la palabra menorá en hebreo, que es el candelabro de 7 brazos. Entonces Cristo está entre 7 candelabros. Y la palabra candelabro es la palabra del santuario. ¿Por qué hay 7 y acá solamente hay 1? Porque si ustedes recuerdan, el templo de Salomón, que era mucho más grande, tenía más cantidad de candelabros y más cantidad de mesas. Así que el número de los muebles podía variar, pero el candelabro, el luknia en griego o menorá en hebreo, está representando el lugar santo del santuario celestial. Bueno, vamos a ver qué más se hacía en el lugar santo o en forma continua. ¿Quién podría leer acá, que es la continuación de Levítico 24, en este caso del 5 al 9? A ver, ¿alguien que no haya leído? Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de sábado lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Ya. Entonces también Dios instruye que debían preparar estas 12 tortas o 12 panes, y debían poner sobre ellas incienso, y se debían colocar en 2 hileras de 6 cada una, y debían estar en forma continuamente delante de Jehová. El que debía cambiar estos panes debía ser Aarón, pero él debía sacarlos del santuario y comerlo en un lugar santo, es decir, dentro del atrio con sus hijos. Así que este pan era sagrado, estaba continuamente todos los días en esa mesa en la presencia de Dios, y una vez que lo cambiaba Aarón, se lo comía en el atrio con los hijos. Acá donde dice lo comerán en lugar santo, generalmente nosotros entendemos que es el lugar santo del santuario, el primer departamento. Pero lo que pasa es que en el idioma hebreo la palabra lugar
nunca aparece cuando se refiere al lugar santo. El lugar santo del santuario se llama Kodesh. Literalmente sería solo santo. Lugar santo en hebreo Makom Kodesh. Y cuando utiliza Makom se refiere a otro lugar fuera del santuario. Lo más probable dentro del atrio. Así que esto también es parte del ministerio continuo, en este caso del trabajo del sacerdote, del sumo sacerdote. Veamos el siguiente. Parece que Luis quiere preguntar algo. ¿No? No, pero quiero leer, sí. Ya, el siguiente. Dice, Éxodo el 20. altar, ¿Sí? ese es el altar del incienso. Sí. Dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia. Lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos. Y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas, al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo, Tamid, delante de Jehová por vuestras generaciones. Ya. Entonces, aquí dice que también el altar del incienso debía, la forma que está construido, los materiales, pero menciona que debe ser Aarón el que queme incienso cada mañana y cada tarde en forma continua. También, no sé si lo puse acá, bueno, no lo puse, pero el texto continúa diciendo en Éxodo 30 que el altar del incienso también será protagonista en el día de la expiación. Cuando en el día de la expiación tenga que entrar al lugar santísimo, primero dice que debe purificar los cuernos del altar del incienso y después debe entrar para purificar el arca. Así que el altar del incienso conecta ambos ritos, el rito continuo del lugar santo y el rito anual también del lugar santísimo. Bueno, el sexto punto, a ver si alguien lo puede leer en Éxodo 28, 29 al 30. A ver, otra persona. Yo no los veo todos acá, así que no voy a decir nada. La vestimenta de Aarón. Así llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, como memorial perpetuo. Delante de Jehová pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón en la presencia de Jehová. Ya. ¿Se dan cuenta ustedes que no solamente el pueblo estaba representado por la sangre de los animales en el santuario, sino también estaba representado por Aarón? Aarón era una figura corporativa, no solo en el día de la expiación, sino también en forma diaria. Diariamente, cada vez que el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santo, estaba entrando en representación del pueblo. Y de hecho en el pectoral tenía 12 piedras con los 12 nombres de los hijos de Israel. Entonces los estaba representando. Y no solamente sobre el pecho, el corazón, sino sobre los hombros, porque tenía 2 sombreras que eran piedras de ónix, con 6 cantos, y en cada canto tenía uno de los nombres de los hijos de Israel, sumando 12. Vamos a verlo con más detalle la vestimenta de Aarón, por eso no me voy a detener. Pero también este rito le dice continuo, o más bien a este acto, un acto continuo o perpetuo, el de Aarón de vestir la vestidura sagrada y entrar al lugar santo. La última lo tenemos acá, si alguien puede leerlo. Héctor, ¿puedo ¿sí? Quizás salga de la parcela del cual esto está exponiendo, pero si bien estamos en
en la propuesta de la construcción, de las instrucciones de la construcción del tabernáculo, porque en el versículo 35 en adelante está la construcción, se materializa. Ajá. Yo quisiera hacer un paréntesis respecto, si ustedes me lo permiten, Sí. porque se ha mencionado bastante objetos que en algún momento no pertenecían al pueblo de Israel. Y muchas veces nosotros somos llamados a criticar a este antepasado en el ámbito espiritual por su comportamiento en el desierto. Pero a la medida que uno va leyendo, también reconoce ese desprendimiento en lo material, porque aún siendo esclavos, pobres, y teniendo la posibilidad de tener un botín tan enorme de metales preciosos, ellos decidieron en definitiva primero dar a Dios, vivir, imprar en medio con Dios y edificar su casa. Es un paréntesis. Sí, bueno, todos esos puntos están en estos capítulos. La ofrenda que dio el pueblo está repetida en el capítulo 25, la primera parte, y otra vez se repite en el capítulo 35. Y es interesante porque en el capítulo 25 está las instrucciones para construirlo. Y comienza con la ofrenda. Y después en el capítulo 35 tenemos la construcción en sí. Pero antes de narrar la construcción, narra que el pueblo trajo de sobra. En ambos casos resalta la generosidad del pueblo. Lo que pasa es que esto también nos ayuda a comprender el diezmo y la ofrenda, porque la adoración y la salvación no es Dios la provee, pero Dios nos hace partícipes. Nos hace partícipes. Y la salvación de cada alma, tiene que ver con el sacrificio propio, tiene que ver con el dar, con el entregar, porque Dios podría hacer algo sobrenatural, que lloviera oro del cielo, o Dios podría proveer los recursos del mundo pagano, cobrar a alguien, vender algo, vender rifa, un sorteo, o pedirle plata a la gente del mundo, o millonarios venir a poner dinero, abrir una cuenta y que los millonarios donaran, pero la verdad es que Dios no quiere el dinero de la gente inconversa. Las almas se ganan con el dinero de la gente que fue ganada para el Evangelio ya. Aquellos que entregaron su corazón a Cristo, entregan también parte de su dinero para poder financiar la causa de Dios. Nosotros recibimos primero de parte de Dios lo más preciado. De tal manera amó que dio lo más grande que podía darnos. Como dice Elena de White, Dios dio todo el cielo en un don. Pero nosotros que recibimos ese don por gracia, también nosotros damos por gracia, y al entregar parte de nuestro dinero, que nos costó esfuerzo, estamos ayudando a que otros se salven. Así que todo lo que tiene que ver con el plan de salvación tiene que ver con altruismo, con entregar. Esto de buscar recursos afuera para la causa del Evangelio no es digamos, lo que Dios nos enseña en el santuario. Bueno, vamos a leer el último acá, el capítulo, el punto 7. Aquí tenemos un par de textos, a ver si alguien lo puede leer. Estoy viendo a Alex en la pantalla, a ver si Alex me ayuda a leer estos textos, el punto 7. Bueno, la lámina de oro de Aarón. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como se graba en los sellos. Santidad a Jehová. Así estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas por los hijos de Israel en todas las cosas santas, en todas las santas ofrendas que hayan consagrado. Sobre su frente estará siempre, para que obtengan gracia delante de Jehová. Ya. Bueno, generalmente nosotros los adventistas insistimos en que el pecado era llevado del atrio al lugar santo a través de la sangre de los animales sacrificados. Pero acá dice que también a través de la presencia del sumo sacerdote en el lugar santo en forma continua,
la lámina de oro que tenía en su frente y que decía Santidad a Jehová, él llevaba continuamente los pecados de los hijos de Israel al santuario. Entonces Aarón era parte de la expiación. Miren, el animal que moría vicariamente por el pecado de Israel, ese animal tendría que haber pagado con su sangre, haber muerto y después haber llevado y presentado su sangre en el santuario. Pero obviamente un animal ni un ser humano, nadie puede representar el papel de Cristo, que muere y resucita para presentarse él mismo. Por lo tanto, debían haber dos sujetos que representaran ese papel. El animal sacrificial llegaba hasta el atrio. Una vez muerto ya no podía hacer más. Pero la entrada continua de Aarón al lugar santo hacía que él fuera como el representante de ese cordero que se presentaba en el lugar del pueblo. Cada vez que Aarón entraba al lugar santo, él entraba en forma representativa. Y no solamente en forma representativa, sino también en forma vicaria, porque él llevaba el pecado del pueblo al lugar santo. Y una vez al año lo llevaba al lugar santísimo mismo. Entonces, tanto el animal sacrificial como el sumo sacerdote están representando al Mesías que vendrá. Y nosotros lo podemos ver claramente porque Cristo es el que murió, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero Cristo es el mismo sumo sacerdote que en el cielo presenta su propia sangre. Cristo se presenta a sí mismo. Entonces, estos dos personajes están ilustrando a Cristo en el Nuevo Testamento. Bueno, todos estos textos nos dicen que el ministerio continuo o el ministerio diario era ejecutado por los sacerdotes y por el sumo sacerdote. Los sacerdotes lo ejecutaban en el atrio, en los dos primeros puntos, ¿verdad? Manteniendo el fuego continuo en el altar y sacrificando los animales también. Y el sumo sacerdote era el que trabajaba en el lugar santo, encendiendo el candelabro, quemando incienso, cambiando los panes, y con su misma vestidura, ¿verdad?, sobre su pecho, sobre sus hombros y sobre su cabeza, sobre su frente, tenía presente a los hijos de Israel. Y acá tenemos las vestimentas, ¿verdad? Esta era la vestimenta del sumo sacerdote y la vestimenta del sacerdote común. Esto está en Éxodo capítulo 28. Y lo repite nuevamente en el capítulo 39. Porque recordemos que la primera parte nos da las indicaciones cómo se debe hacer y la segunda parte está la ejecución de cómo se hizo. Así que hay una repetición. Y esto de que se repita dos veces es común en la literatura bíblica por los paralelismos, ¿se acuerdan? Paralelismo sinonímico, y el paralelismo también es un énfasis y un recurso mnemotécnico. El que se repita dos veces hace que se quede grabado. Bueno, la vestimenta de los sacerdotes y del sumo sacerdote era la misma hasta cierto punto. Usaban una túnica enteramente blanca de lino fino que le cubría los brazos, las piernas y todo el cuerpo. Y una mitra también completamente de lino blanca, entonces podemos ver que la vestimenta blanca estaba en todo su cuerpo. Pero después el sumo sacerdote tenía una segunda túnica que era de color azul, y esta tenía un poquito de mangas que aquí no se ve, y también sobre el cuello sobresalía un poquito más que el efod, y llegaba, digamos, como hasta las rodillas, un poquito más abajo en realidad, pero dejaba ver que quedaba túnica blanca abajo y quedaba túnica blanca en los brazos y quedaba túnica blanca en el cuello. Entonces esta segunda tela, que no era tan extensa, no cubría tanto el cuerpo como la primera, que era blanco, era enteramente de color azul. Y abajo, en el borde, colgaban granadas y campanas de oro. Las granadas
El fruto granada, ¿verdad? Lo ubican, yo creo. Todos ubicamos el fruto de la granada. Eran hechas de tela. Eran como pompones hechos del mismo material del velo del santuario y también del mismo material del manto del efod, que era color blanco, de lino fino, hilos de oro, hilos de púrpura, carmesí y azul. Así eran las granadas. Y las campanas que colgaban eran de oro. Entonces había una granada, una campana, una granada, una campana. La granada en el antiguo Cercano Oriente era símbolo de fecundidad y de prosperidad, porque cuando nosotros partimos una granada, está llena de semillas. Y en el Cantar de los Cantares, por ejemplo, el amado le dice a la amada, tu vientre es un huerto de granados, aludiendo a la fertilidad de la novia. Y en este caso, ¿verdad? Recordemos que Dios le prometió a los patriarcas que su descendencia sería como la arena del mar y como las estrellas de los cielos. La misma promesa que Dios le hizo originalmente a Adán y Eva en el Edén, que le dijo fructificad, multiplicaos, llenad de la tierra. Y esto se puede ver presente en el símbolo de la granada, un pueblo bendecido, un pueblo próspero, que se multiplica. Y la campanita, ¿verdad?, de oro, estaba entre cada granada. Bueno, después de esta túnica azul, nosotros tenemos aquí otra ropa que era una especie de pechera, una especie de delantal, que se llamaba efod. Todo esto era efod, era más corto que la túnica azul. Ustedes ven que hay 3 niveles. Está la túnica de blanco, lino, la azul, y está el efod, que es como una pechera. Y hay un cinto que tiene los mismos colores del efod. ¿Cuáles eran los colores? Los mismos de la granada y del velo que separaba el lugar santo del Santísimo y de la cubierta interna del santuario, hilos de oro, hilos de lino blanco, hilos de azul, de púrpura y de carmesí. Y sobre esta pechera, que se llamaba efod, había digamos, esto se llama, a ver cómo le llaman, pectoral. Pectoral. El pectoral, ¿verdad? Este Sí. pectoral era cuadrado, tenía forma cuadrada y estaba hecho de los mismos 5 materiales, los mismos 5 hilos del efod, y estaba sobre el efod cubriendo el pecho. Tenía en las 4 esquinas anillos de oro, por donde pasaban, digamos, abajo 2 cintas de color azul que lo unían con el cinto, ¿sí? Con el cinto que tenía alrededor de la cintura estaba unido, sujeto el pectoral. Y arriba tenía cadenitas de oro, eran cadenas hechas de alambres de oro que lo unían con otros anillos que estaban puestos en las hombreras. Las hombreras eran de oro, pero tenían incrustada una piedra de ónix en cada lado. Y como les dije, tenía 6 lados cada piedra, sumando 12, y en cada lado tenía grabado uno de los nombres de los hijos de Israel. Por lo tanto, los 12 hijos de Israel entraban con Aarón cada día sobre sus hombros. Y también el pectoral tenía 12 piedras, y en cada una tenía grabado los nombres de los hijos de Israel desde Rubén, el mayor, hasta Benjamín, el menor. La 4ª piedra es Esmeralda, que es el 4º hijo, en este caso Judá. La primera piedra es cornalina y la última es sardis. Y esas son las 3 piedras que están presentes en el trono de Jehová, allí en Apocalipsis capítulo 4, versículo 3. Y este mismo pectoral tenía otras 2 piedras en los costados que se llamaban Urim y Tumim.
Ur significa luz, tum o tam significa perfecto, pero están en plural. La terminación in es el plural masculino. Urim entonces significa luces y tumim significa perfecciones. Son las dos piedras que estaban allí. Y dice el texto bíblico que a través de estas piedras Dios se comunicaría con el pueblo. Dios revelaría a través de estas piedras su voluntad cuando ellos consultaran al sacerdote. Ahora, fíjense ustedes que, y me faltó la lámina de oro, que en algunas partes le llama corona, que tenía grabado aquí la frase santidad a Jehová. Si nosotros podemos ver, la vestimenta del sumo sacerdote tiene 3 niveles, igual que el tabernáculo. Quizá, a ver, no sé si tengo un dibujo, no tengo uno cercano acá. Voy a correr esto para acá. Tal vez debía ser un paralelo. A ver. Bueno. Colocando esto, tenemos 3 niveles, o quizá esta. Tenemos la parte externa, el cierre externo del atrio, que es de lino fino, blanco, solo el lino blanco. Y tenemos la vestimenta más larga que cubre el cuerpo, ¿verdad? Que es también solo de lino blanco. Después tenemos un segundo nivel de santidad, que es el lugar santo, ¿sí? Y tenemos un segundo nivel sobre el lino blanco, que es la túnica de azul. Y tenemos un tercer nivel de santidad, donde está entonces el lugar santísimo. Y tenemos un tercer nivel de vestimenta, que es el efod. Y los mismos materiales del efod son los materiales del velo que da acceso al lugar santísimo. Ahora, en el lugar santísimo nosotros tenemos el arca del pacto con 2 querubines, y acá tenemos un pectoral con 2 piedras de ónix, perdón, 2 piedras que son el urín y el tumín. Y este pectoral también es llamado el racional del juicio. No sé si se han dado cuenta en la Reina Valera, le llama pectoral del juicio o racional del juicio. Y curiosamente, en el arca del pacto también se ejecutaba el juicio en el día de la expiación. Por lo tanto, estos niveles de la vestimenta del sumo sacerdote están representando al santuario completo. Así como habían niveles de santidad, aquí también podemos ver lo mismo. Ahora, el sumo sacerdote usaba esta vestimenta 364 días, pero había un día en que no debía usarla. ¿Cuál sería ese día? El día de la expiación. De la expiación. Claro. El día de la expiación solamente usaba la túnica blanca y la mitra blanca. Todo lo que era oro y piedras preciosas él lo sacaba. Y acá tenemos una ilustración del sumo sacerdote enteramente de blanco, cuando tenía que sacrificar el macho cabrío por Jehová en el día de la expiación. Bueno, eso es lo que yo traía como descripción, ¿verdad? De los muebles, de las vestimentas. Hay algunas curiosidades también en el texto mismo. El orden en que están, los eruditos se preguntan por qué describe los muebles del santuario en este orden, que parece un poco desordenado. Comienza con el arca del pacto, después la mesa, después candelabro, y no mencionó el altar del incienso. Y menciona después todas las tablas y las cortinas del tabernáculo, y luego menciona las vestimentas sacerdotales en el capítulo 28, y recién en el capítulo 29 menciona el otro mueble que faltaba, el altar del incienso. Y después sigue describiendo el ceremonial el ceremonial de la unción, y finalmente menciona el lavacro. Pareciera un orden raro, ¿verdad? Moisés es muy esquemático, muy organizado,
pero aquí pareciera un desorden, y todavía los eruditos no han descubierto la luz que hay detrás de eso. Todavía no han descubierto por qué sigue este orden, la instrucción para construir los distintos muebles y las distintas partes del tabernáculo. Así que fíjense que tenemos tarea todavía por descubrir. Ahora en el capítulo 25 mismo, primero comienza con la ofrenda. Todos los materiales para construir el tabernáculo se obtendrán de la ofrenda que el pueblo entregue. Y dice allí el texto que en realidad sobró, porque el pueblo entregó más de lo que Dios necesitaba. Y después de relatar los materiales que se requieren para la ofrenda, inmediatamente versículos 8 y 9, donde dice que sobró en el 35, ¿verdad? Donde narra la ofrenda que trajeron. Aquí está describiendo qué materiales Dios quiere que traigan como ofrenda. Pero inmediatamente después de mencionar los materiales que Dios pide como ofrenda, los versículos 8 y 9 están los textos que estudiamos ayer: harán un santuario para mí, habitaré en medio de ellos, y hazlo conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Luego está la instrucción de cómo construir el arca, luego cómo elaborar la mesa, luego cómo elaborar el candelabro, y vuelve a repetir la misma idea del versículo 9. En el versículo 40 dice: y mira, y hazlos conforme a su modelo que te ha sido mostrado en el monte. Encerrando estos tres muebles con esa frase. Si ustedes ven el 25:9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces, el templo celestial es citado dos veces, en el versículo 9 y en el versículo 40, encerrando tres muebles: el arca del pacto, la mesa de los panes y el candelabro. Algunos piensan que lo vuelve a repetir después del candelabro por el hecho de que el candelabro no da medidas, no es tan específico. Entonces no depende tanto de las instrucciones orales, sino depende de lo que Moisés vio en el monte. Entonces él tiene que haber visto la forma del candelabro y otros detalles. Y así también, por supuesto, Dios le mostró todo esto. Ahora, nosotros empezaríamos describiendo más o menos desde la entrada. Haz un altar del sacrificio, haz un lavacro, después haz esto, pero en realidad comienza al revés. Primero dice: haz un arca de madera de acacia. Comienza con lo más importante. Después la mesa, luego el candelabro. Ese es el orden que sigue. En el 26, como dijimos, están las cortinas, las tablas que van a formar la estructura del edificio. A ver, estas hojas se me pegan. Luego tenemos capítulo 27, el altar del holocausto, lo dejó para después de haber descrito todo, pero después del altar del holocausto, en el versículo 9 del capítulo 27 en adelante están las instrucciones del atrio, que son las columnas, todo. Entonces podemos decir que los tres muebles del lugar santo, o sea, del santuario, el arca, la mesa y el candelabro, son mencionados antes de mencionar la estructura del santuario. Y luego el altar del sacrificio es mencionado antes de describir la estructura del atrio. Así que el altar del sacrificio precede al atrio, como estos tres muebles interiores preceden al santuario. Después tenemos aceite para las lámparas, las vestimentas sacerdotales, como les decía, largo capítulo 28, todo lo que tiene que ver con la investidura sacerdotal en el capítulo 29, el capítulo 30, recién encontramos el altar del incienso. O sea, este mueble lo deja bien para el final, el altar del incienso. Después tenemos la fuente, el lavacro, lo tenemos acá. O sea, hay dos muebles que deja para el final, uno del lugar del santuario mismo, que es este, lo deja para el final,
y finalmente la fuente, que la menciona al último. Y después de la fuente tenemos el capítulo 31, digamos la mención de Bezaleel y Aholiab, que son los que van a ser los constructores. Y termina todo con el mandato a guardar el sábado, en el capítulo 31 del 12 al 17. Eso sería, ¿verdad?, la instrucción para construir, pero después, propiamente tal, la construcción tiene un orden más lógico para nosotros. Capítulo 35 en adelante, comienza con las ofrendas, ¿verdad? Primero comienza con el sábado. Después las ofrendas del tabernáculo, como el pueblo trajo más de lo que se necesitaba, la unción de Bezaleel y Aholiab con la sabiduría, el espíritu de sabiduría, y menciona que construyen o arman las cortinas y las cubiertas primero, es lo primero que hacen, la parte externa del santuario. En segundo lugar, ellos construyen el arca, que también ocupa un lugar primario en la instrucción. Después la mesa, después el candelero. En este sentido sigue el mismo orden, pero acá, después de la mesa y el candelero, está el altar del incienso. O sea, está todo el lugar santo. El orden es: primero se construye el arca, primero la estructura, después el arca, la mesa, candelabro y el altar del incienso. Después tenemos que se construye el altar del holocausto. Acá, en el mismo capítulo, ahora ya en el capítulo 38, y la fuente, los dos juntos. Aquí hay un orden que parece más lógico. Y luego se describe la hechura del atrio, las cortinas los pilares, ¿verdad? Otra vez se mencionan la ofrenda, en realidad se mencionan 3 veces, en el capítulo 25, capítulo 35 y capítulo 38. Y después vuelve a hablar de la vestimenta sacerdotal en el 39, pero ya no de la instrucción para hacerla, sino ahora la ejecución, cómo Bezaleel y Aholiab construyen las vestimentas del sumo sacerdote y de los sacerdotes. Finalmente se menciona que Moisés inspecciona y erige el tabernáculo, y está la inauguración del tabernáculo cuando la gloria de Dios llena no solo el lugar santísimo, sino todo el santuario con su presencia. Entonces Dios está validando esta construcción hecha por manos humanas. Es una construcción hecha por manos humanas, pero es revelada por Dios. La iniciativa es de Él. Él manda a construir el tabernáculo, Él muestra los planos, Él no confía a estos arquitectos humanos, no dice, bueno, ustedes véanlo cómo lo pueden hacer. Tampoco están copiando a los templos paganos que conocieron en Egipto o en Canaán, o que van a conocer en Canaán, sino más bien son los planos que Dios le da, los constructores Dios los elige, y Dios los llena de su espíritu, y finalmente Dios valida todo con su propia presencia en el santuario. Y esto nos deja preparados para estudiar ahora Levítico y Números, que nos van a decir qué se hace en el santuario, cómo funciona el santuario, aunque ya vimos algo, allí en esos capítulos está con más detalles. Cuando yo les mencioné lo que se hacía en forma continua en el atrio y el lugar santo, es porque va a ser importante después para entender Daniel, y va a ser importante también para entender el día de la expiación, que no era un trabajo continuo, sino un trabajo anual, y que ya no tenía que ver solo con el atrio y el lugar santo, sino que también tiene que ver con el lugar santísimo. Eso es, Héctor, digamos, material. No sé si a lo mejor me voy a adelantar o va a estar considerado dentro del estudio, pero y conversé con el hermano Mario, con mi colega Mario Hidalgo. Sí. El tabernáculo que erigió Moisés es llamado por la escritura como figura de las cosas celestiales.
Sí. Y el testimonio que da Juan ahí es contundente, porque por un lado afirma en Apocalipsis, dice, he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Sí. Entonces, con Mario también entendemos que no se agota el santuario terrenal con una mirada hacia Cristo hacia adelante, sino también un santuario celestial. Uh-huh. Entonces, cuesta entender un poco esta figura del santuario celestial. Pero sí, claramente, también con Mario conversamos, las escrituras por sí solos van hablando, van abriendo nuestro apetito y van tratando de buscar respuestas que la propia Biblia nos va a dar a medida que pasa el tiempo. Uh-huh. Y no es menor el tema del santuario celestial. Sí. No sé qué opinión respecto puede decir, si Mario me escucha, para que me ayude un poco. Está escuchando. Bueno, en realidad el santuario celestial es el centro del gobierno divino y el centro también del conflicto cósmico entre el bien y el mal. Que esta historia de la salvación cósmica se ilustra en miniatura en el santuario terrenal. Entonces, en realidad, el verdadero santuario donde Dios mora es el celestial. Si ustedes recuerdan, cuando Salomón inaugura el templo, dice, ¿qué es el templo que yo he hecho si ni los cielos de los cielos pueden contener a Dios? O sea, él está consciente que este santuario, este templo, aunque sea magnífico desde el punto de vista humano, no puede ser la morada de Dios. La verdad es que Dios lo manda a construir por distintos propósitos, pero no agotan, ¿verdad?, el significado, o más bien no, como morada de Dios no es lo definitivo, ni tampoco los sacrificios que se hacen allí son los sacrificios definitivos. Están ilustrando. Y Dios es el gran pedagogo. Fíjense que Dios está enseñando a través del santuario en una forma muy similar como cuando se le enseña a los niños, con figuritas, con colores, con un montón de cosas visuales, táctiles. Dios usa los 5 sentidos. Ellos podían escuchar el balido de las ovejas que se aproximaban al altar, podían oler la sangre, oler el incienso, podían, digamos, mirar los colores, las telas, la vestimenta sacerdotal. Entonces el Evangelio estaba entrando por los 5 sentidos y era algo repetitivo. Cuando es algo lo repetimos muchas veces, lo terminamos asimilando y memorizando. Dios quería que ellos memorizaran esta escena y que a través de esto pudieran visualizar el plan de salvación. Ahora, muchos piensan, como dice Alex, que en el fondo todo el santuario quería ilustrar el sacrificio de Cristo en la cruz. Es verdad, es el centro del Evangelio, pero ¿por qué tanto detalle? ¿Por qué tanta, cada hilo, los materiales, el oro, el bronce, la plata, la madera, los clavos, los corchetes? ¿Por qué tanto detalle? ¿Es que todo eso no tiene ningún significado? Ahora solamente fuera un edificio bonito, porque Dios se preocupa 2 veces de repetir cada una de las cosas. No digo que cada elemento tenga un significado, digamos, alegórico, pero todo esto tiene un gran significado. Se dedica tiempo en el Pentateuco. Fíjense que acá el pueblo llega al Sinaí y básicamente se queda un año y todo lo que hacen en ese año es construir un santuario. Y ese santuario, la revelación, cuando nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta que la revelación es económica, es selectiva. Hay tantas cosas que se pueden decir de Dios y de la historia de la salvación, pero hay solo episodios que se relatan. Y nosotros quedamos llenos de curiosidad, bueno, ¿con quién se casó Caín? O quedamos, ¿qué hizo Cristo en los primeros años de vida, antes de comenzar su ministerio? Y hay un montón de dudas que nos van quedando porque la revelación es económica. Solamente algunas cosas se nos cuentan. Pero acá parece que el tiempo se detiene y dedica tantos capítulos, del 25 al 40,
para darnos detalle cómo se construye un edificio. Así que este edificio tiene importancia. Tiene importancia, y si es modelo del original que está en el cielo, entonces el original tiene que cumplir una labor importante en el plan de salvación, que por supuesto lo vamos a detallar después. Hermano, una consulta. Sí. Sí, quizás esta consulta es difícil bueno, hago porque tengo esa inquietud y no me quedó claro cuando lo escuché. En realidad son dos preguntas. La primera, que como lo decía el hermano Alex, el terrenal es modelo del celestial. Si en el terrenal el pecador hacía el sacrificio en el santuario y quedaba el pecado en el lugar santo durante todo un año y se hacía una expiación y el Yom Kippur una vez al año para limpiar el santuario terrenal, en el cielo, que es modelo, que la tierra es modelo del cielo, en el cielo ocurre lo mismo, es decir, en el cielo hay pecado que está ahí, en el lugar santo, hasta que Cristo termine esta obra expiatoria y limpie por completo el pecado de la humanidad. Y la otra pregunta es, ¿dónde está el arca? No sé si lo dice nuestra hermana Elena White, que al parecer la esconde el profeta Jeremías, y no va a aparecer nunca más, o va a aparecer poco antes que Cristo vuelva. Esas dos preguntas, perdón. Ya. Bueno, la primera era, ¿recuerdas? Si el santuario en el cielo hay pecado. Ya. Bueno, mire, no es que en el santuario donde Dios moraba, en el desierto había pecado, porque era un lugar de santidad. Se llama santo y santísimo. Y dice que Jehová mora en la santidad y el pecado no puede habitar con él. Entonces, y todo esto que se hacía, los sacrificios y los ritos de purificación, era para no contaminar el santuario. Y Dios dice explícitamente, no contaminaréis mi santuario, ni con impurezas, ni con pecado, ni con idolatría, etc. ¿Qué era lo que se llevaba al santuario? Era el registro del pecado que había sido perdonado con los sacrificios expiatorios. Cuando se introducía sangre, o cuando los sacerdotes comían la carne de algún sacrificio, lo que se llevaba al lugar santo, a la morada de Dios, era ese registro de un pecado que se había cometido, pero que había sido perdonado. Ahora, en el cielo no hay pecado, porque los ángeles que pecaron fueron expulsados de la tierra, están acá. En el cielo solo están los ángeles leales, que le adoran día y noche diciendo santo, santo, santo. Y los pecados que nosotros cometemos, los cometemos acá, pero claro, como el pecado es un tema de carácter cósmico, nuestro pecado también deja un registro en el cielo. Y hay textos donde claramente se habla de registros en el cielo, libros en el cielo, tanto con nuestras buenas obras como también con nuestros pecados, que tendrán que ser borrados en el día del juicio, ¿verdad? Que lo vamos a ver con más detalle cuando entremos en otros libros del Antiguo Testamento, sobre todo los libros proféticos. Pero el pecado nuestro queda en el cielo, pero no es que el pecado sea hecho, no es que haya pecado, sino el registro de aquellos pecados que cometimos y también el registro del perdón de esos pecados cada vez que los confesamos y nos arrepentimos. Ahora, la segunda pregunta sobre el arca del pacto, lo que hace Elena de White cuando menciona que el arca fue llevada por Jeremías y por los sacerdotes y escondida en una cueva, ella está validando la historia tradicional que cuentan los judíos, porque los judíos cuentan que cuando Nabucodonosor atacaba a Jerusalén, los sacerdotes y Jeremías escondieron el arca en una cueva secreta, donde nadie más iba a saber la ubicación. Y el arca quedó allí, no fue saqueada, no fue llevada a Babilonia. Y cuando se reconstruye el templo en tiempos de Esdras y Nehemías, y luego lo amplía Herodes,
y saquean el templo los soldados romanos. El historiador judío Flavio Josefo dice que ellos llevaron los muebles del santuario e incluso Tito mandó a erigir el arco de Tito en Roma, donde quedó grabado los soldados que llevaban el candelabro en el hombro. Yo creo que han visto esa imagen. Otros llevaban las trompetas de plata. Pero dice Flavio Josefo que cuando los soldados entraron al lugar santísimo, había una piedra. O sea, no estaba el arca. Por lo tanto, el arca, desde el tiempo de Nabucodonosor, nunca más se vio. Y hay distintas creencias, tanto judías como cristianas, de que el arca va a aparecer o no. Y me parece que Elena de White no menciona el tema, porque ella lo que dice es que el arca del pacto del cielo, el santuario celestial, será vista en algún momento con las tablas de piedra. Pero no recuerdo que hable del arca del pacto del templo terrenal. Así que si aparece o no, no tenemos algún indicio. Si apareciera sería muy importante, pero no hay, por lo menos que yo conozca, alguna profecía que lo indique. Héctor, tengo una duda. ¿Me escuchas? Sí. Hace tiempo que la tengo, la verdad, es que este es el momento adecuado para hacerla. Mira, voy a leer desde un versículo que está en Éxodo 28, 43. Dice aquí, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entraren en el tabernáculo de la congregación o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Este es el contexto. Esto es lo que le pregunta. Estatuto perpetuo para él y para su simiente después de él. Estatuto perpetuo. Muchas de las cosas que se describen aquí en los ritos y en las fiestas y en todo eso, en todo lo que se describe de los israelitas, se plantea esto, estatuto perpetuo. Y en el sábado, como tú lo dijiste, en Éxodo 31, también dice aquí, así que guardaréis el sábado porque es santo para vosotros, el que lo profanare de cierto morirá, etc. Y abajo, en el 16, 31-16, dice, guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Hago esta pregunta porque cristianos de otras denominaciones dicen que el estatuto perpetuo y todo lo perpetuo que se describe en el Antiguo Testamento es clavado en la cruz. Y aquí habla del sábado, y cuando dice del sábado también es con el estatuto perpetuo. Entonces, ¿cómo diferenciarlo? ¿Qué es lo que está queriendo decir? Ya. Bueno, el primer texto que tú leías tenía que ver con la vestimenta, ¿verdad? Porque claro, tanto las vestimentas sagradas del sumo sacerdote como las de los sacerdotes debían llevarlas continuamente en forma perpetua cuando entraran al santuario. El tema es que el idioma hebreo es muy distinto al griego y a los idiomas modernos. Los idiomas modernos tienen términos absolutos que el idioma hebreo carece de esos términos absolutos. La palabra eterno o perpetuo en realidad no existe en la Biblia. El griego sí tiene palabras que significan eterno, como aion, pero el hebreo no. La palabra que aparece aquí que se traduce como perpetuo o como eterno es la palabra hebrea olam. Y olam significa algo tan duradero que no se conoce su fin. O sea, literalmente olam es algo tan duradero que no se conoce su fin. Y se podría traducir como algo de tiempo indefinido. No está definido si es que tiene un fin o no, y si lo tuviera, no está definido hasta cuándo va a durar. Esa es digamos, sería como la traducción literal de la palabra olam. Ahora, esta palabra, cuando está relacionada con ritos, se puede traducir como algo indefinido, o sea que tendría duración, pero duración
no se conoce su fin, pero sí tiene fin. En el caso de las vestimentas sacerdotales, por ejemplo. Pero esta palabra, cuando se utiliza con Dios como un atributo de Él, Dios es eterno. Jehová reina por el siglo del siglo, eternamente para siempre. Cuando está relacionado con Dios, esta palabra se traduce como eterno. Ya no se traduce como algo indefinido o como algo que puede tener un fin. Así que el término ¿Te refieres a la misma palabra olam? solo, es la misma palabra olam. El término solo se puede traducir como eterno o como indefinido, pero cuando tenemos, digamos, depende del sujeto al que describe, nos da, digamos, la pauta para traducirlo como eterno o como indefinido. Ahora, en relación al sábado, allí, digamos, el sábado en sí no es Dios, o sea, podríamos traducirlo como eterno o como indefinido, pero ¿qué es lo que hace pensar que el sábado es eterno? Primero, que el sábado fue instituido por Dios antes de que existieran los ritos, antes de que existiera el pecado, porque entendemos que todos los ritos relativos a la purificación del pecado son temporales, porque el pecado tiene fin. Pero realmente cuando Dios creó todo bueno en gran manera y perfecto, Dios creó las cosas para que permanecieran para siempre. Entonces el sábado fue creado por Dios antes de la entrada del pecado. Si nunca hubiera entrado el pecado en el mundo, el sábado se seguiría guardando, ¿o no? Claro. Claro, ¿verdad? Y si nunca entrara el pecado, entonces no habría muerte. Por lo tanto, el sábado sería algo eterno. Ahora yo les pregunto, Dios instituye la Pascua cuando saca a su pueblo de Egipto. Y la Pascua, además de recordar un evento pasado, apuntaba también a la cruz. Si no hubiera existido el pecado, ¿habría existido Pascua, la fiesta de la Pascua? Si nunca hubiera entrado el pecado, Absolutamente no. si Adán y No. Eva no hubieran caído, No habría existido. no habría sido necesaria una Pascua. No habría habido una esclavitud en Egipto, una liberación, no habría tenido que apuntar a la muerte de Cristo en la cruz, porque Cristo no habría tenido que morir si nunca hubiéramos pecado. Por lo tanto, todos los ritos relativos al santuario son temporales, pero en cambio lo que Dios creó en el principio, lo creó con el propósito de que existiera para siempre. En ese sentido, nosotros podemos tener la seguridad de que el sábado es eterno. Es calificado como eterno en el capítulo 31 y en otros textos más. Pero podríamos decir, como tú dices, que así como las vestimentas sacerdotales, la Pascua y otras cosas son calificadas como eternas, y sin embargo tuvieron un fin, el sábado, ¿cómo podemos saber si tiene fin o no? Porque el origen del sábado es anterior a la entrada del pecado. Hay otros argumentos más, porque lo vemos que también el sábado se menciona en el Nuevo Testamento, que Jesús lo sigue guardando a pesar de que Jesús dice que los ritos judíos ya llegaron a su fin. El Nuevo Testamento deja claro que la sangre de toros, de machos cabríos, no tiene poder para limpiar el pecado, y que el santuario terrenal era solo figura y sombra de las cosas celestiales. O sea, el Nuevo Testamento claramente dice que eso llegó a su fin. También el Nuevo Testamento enseña que la circuncisión, aunque debía ser una señal eterna, la circuncisión ya no debe ser practicada. Y en fin, es claro el Nuevo Testamento cuando nos dice qué cosas ya cumplieron su papel y ya no continúan en el Nuevo Pacto. En cambio, el sábado continúa siendo guardado en el Nuevo Testamento. Por Cristo, por los apóstoles, por la Virgen. Perfecto. Bueno, gracias. Entonces hemos visto la estructura del santuario y mañana veríamos el santuario en Levíticos
Y pasado mañana veríamos otros aspectos del santuario. Las fiestas, yo creo, veríamos pasado mañana, que son importantes también conocerlas en detalle. Están en Levítico 23. Pero mañana yo quiero que veamos el santuario en Levíticos, porque es muy interesante. Allí, más que hablarnos de la forma, nos habla de la función del santuario. Hermano, una consulta cortita. Sí. Las puertas, los nombres de las puertas son los mismos nombres que cuando Cristo se dice yo soy la verdad, el camino y la vida, las puertas del santuario. Bueno, eso yo lo he escuchado varias veces, pero nunca he visto un libro histórico que lo avale. Ya. Entonces, no me atrevo a afirmar que tenga validez. ¿Sí? No lo he encontrado, ni en la historia, Hermano ni Héctor, en la Biblia. ¿Sí? asumiendo que la Biblia habla por sí sola dentro del corazón de las personas, claramente el atrio es la figura de Jesús en toda su concepción completa. Cada insumo, cada infraestructura que está hecha ahí, cada mueble, significa en el fondo el camino a Jesús. Cuando él llega y establece que dice soy el camino, soy la verdad y la vida, mi corazón, mi espíritu me dice que el atrio es el camino. El primer velo, lugar santo, es la verdad. Y la vida eterna está en el lugar santísimo. Claramente y simbólicamente, como también la Biblia nos enseña a actuar o describir simbólicamente, lo que está diciendo también es parte de aquel tabernáculo, porque Jesús es el tabernáculo mismo, terrenal y celestial. Es una opinión muy personal la que tengo, como describo yo lo que Jesús dice. Claro, podríamos decir que es una interpretación homilética. Hay dos formas de interpretar la Biblia. Una es exegética y la otra es homilética. Sí, correcto. La exegética es lo que el texto nos dice directamente. Y la homilética es lo que nos ilumina el Espíritu Santo cuando predicamos, por ejemplo. O cuando tratamos de llegar a alguien. Entonces, mi última pregunta, hermano, disculpe, respecto a cómo estamos estudiando el tabernáculo terrenal, vuelvo al estudio del tabernáculo celestial, entre comillas. Cuando en Éxodo 25:9 dice, conforme a todo lo que yo te muestro, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Claramente está diciendo que a Moisés se le mostró un tabernáculo celestial, ¿o no? Claro, claro. Dios le mostró en visión el tabernáculo celestial. Y él debía hacerlo conforme a ese modelo. Hay un santuario celestial. Y los salmos describen a Jehová en su santuario celestial. Reyes también. Los profetas lo vieron en el templo celestial. Entonces hay un santuario celestial. En Apocalipsis también. Bueno, Apocalipsis es explícito. Hebreos también, ¿verdad? Son los libros que más claramente lo establecen. Entonces hay un santuario celestial. Amén. Bueno, entonces... Francisco Iglesia, ¿o no? ¿Tiene una pregunta, parece? Sí, no sé. Yo no los veo todo acá, solamente veo... Y acá parece que levantó la mano. Francisco Iglesia Pajaritos, dice acá. Sí, correcto, ¿me escuchas? ¿Tiene una pregunta? Sí, correcto. Sí, ok. ¿Puedo hablar? Sí, habla nomás. Sí, adelante. Es sobre la cubierta del tabernáculo. El concepto tatzach o tachaz del hebreo, que es un tanto difícil de dilucidar a qué tipo de animal se refiere. La mayoría de las versiones que nosotros consultamos habla de tejones. Los conceptos de vaca marina, manatí o delfín corresponden a versiones o traducciones más recientes, digamos. Sin embargo, me queda la inquietud de que
en general, ¿qué relación tiene el pueblo de Israel con el mar? En general, no, o con los productos del mar. Bastante distante a mi modo de ver. El tejón sí es un animal que habita todo el sector del cercano oriente, el sur de Asia, y es más probable que se refiera a un tejón o a una especie de tejón. Y quería llamar la atención respecto al papel que tiene esta piel de tejón, que no es solamente está en la cubierta. Si ustedes leen en Números, capítulo 4, se hace referencia a que las cosas sagradas, cuando son transportadas, deben ser cubiertas con pieles de tejón. Probablemente por una cuestión utilitaria, pero también queda un poco lo que decía Héctor delante, de que hay elementos simbólicos que pueden estar involucrados en esto. Algunos hermanos estudian el tema del tejón a partir del carácter de este animal, que si bien es bastante pacífico, también es bastante fiero cuando se trata de defenderse. Incluso es capaz de enfrentar leones, hienas o serpientes, incluso soportar el veneno de las serpientes. Entonces puede que haya algunos elementos simbólicos que ahí están presentes, en cuanto a que no es solamente una cosa utilitaria, digamos, de protección del tabernáculo o de los utensilios del tabernáculo. Es entendiendo que el mismo concepto los judíos a veces lo señalan en sus versiones tal como en su concepto hebreo, digamos, y no lo traducen por cierto. Eso quería observar respecto a la cubierta del santuario. Además que son 13 capas, podemos llamarle así, y hay unas pieles que están teñidas de rojo, pieles de carnero, si no me equivoco. De carnero. También es algo simbólico, a mi modo de ver. Eso, mi hermano. Ya. Bueno, el tejón, la primera inquietud que usted plantea es que Israel al parecer no estuvo vinculado con el mar porque vivieron en un desierto. Pero recordemos que todos los materiales del santuario que ellos ofrendaron para construirlo, ellos lo pidieron a sus amos egipcios. Ellos se trajeron telas, porque ¿de dónde iban a sacar púrpura? Que la fabricaban solamente los fenicios. El tejón o el animal que era, si era un animal marino, recordemos que los egipcios eran destacados en la navegación, y el río Nilo, la corriente del Nilo los llevaba desde sur a norte, y en el norte, en el delta, daba con el mar Mediterráneo. Por otro lado, hacia el lado este, Egipto limitaba con el desierto a través del Mar Rojo. Y se dice que Israel cruzó el Mar Rojo cuando huyeron de los egipcios. Entonces los egipcios eran pescadores, y ellos, digamos, tenían pieles de animales, y bueno, los egipcios se dedicaban, admiraban mucho los animales en general. Están casi todos los animales representados en los jeroglíficos egipcios. Entonces no es difícil pensar que los israelitas pudieron haber llevado de parte de su amo egipcio, así como llevaron telas de púrpura, carmesí, el lino, también, y bueno, además del oro y todos los demás materiales, haber llevado también pieles de tejones. Las pieles de carnero, los pelos de cabra, obviamente era parte del ganado que ellos mismos tenían, pero las pieles si eran pieles de algún animal marino, podían haberlo llevado también. Ahora, ¿por qué las versiones más antiguas traducen tejón y las más modernas traducen, qué sé yo, delfín o vaca marina u otros animales marinos? Porque resulta que el idioma hebreo es una lengua muerta en realidad. El hebreo moderno, digamos, los judíos cuando volvieron a Palestina trataron de volver a su idioma original, pero ellos ya no sabían hebreo, excepto un grupo muy reducido, pero solamente conocía las palabras que existían en la Biblia. Así que muchas palabras que ellos no conocían la adoptaron del inglés. Entonces el hebreo moderno es una mezcla entre el hebreo bíblico y el inglés moderno. Todo escrito con caracteres hebreos, pero es una mezcla. Y en estricto rigor, el alfabeto hebreo, con que se escribe en Israel,
es el alfabeto arameo en realidad, porque el alfabeto hebreo son las letras del hebreo preexílico que se le llama, o el protofenicio. Y hay muchas palabras que no se conoce todavía el significado, sobre todo cuando tiene que ver con flora y fauna, porque hay cosas comunes, por ejemplo, hablar de la casa, de la mesa, de la lámpara, son palabras que se siguieron pronunciando hasta a través de la historia, pero en cambio animales y plantas es más difícil. Y fuera de eso también Israel vivió en Egipto, después en el desierto, luego en Canaán, luego en el exilio babilónico. Entonces, a través del Antiguo Testamento hebreo, nosotros tenemos distintos nombres de animales y de plantas de acuerdo al lugar geográfico que habitaron. Y la mayoría de las palabras que están vinculadas con el santuario, que tienen que ver con flora y con fauna, son de origen egipcio. Y se han encontrado muchos documentos, artefactos, tabletas escritas, papiros, etcétera, con seculares, que hablan de otras cosas seculares, temas seculares, y encontramos de repente alguna palabra que aparece en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando se encuentra en algún texto secular una palabra que encontramos en el Antiguo Testamento y que no conocemos muy bien su significado, los eruditos comienzan a indagar allí en ese texto secular y descubren a veces un significado más cercano. Por eso es que las versiones más modernas prefieren un animal marino, porque los encuentros de textos seculares, en algunos de estos se han encontrado esta misma palabra y está vinculado con un animal marino. No se puede asegurar de todas maneras, porque, como digo, es una lengua muerta. Se va armando, se va reconstruyendo a medida que tenemos más luz, más textos escritos. Bueno, eso podemos decir, ¿verdad? Pero tampoco podemos ser enfáticos, o sea, tajantes. Sí, lo importante es revisar por qué en número 4 se hace referencia a estas pieles para cubrir las cosas sagradas. Claro, porque podría ser también que la cubierta de las cosas sagradas podría ser de algún mamífero marino. También podría ser. Podría ser el tejón, podría servir, o también el mamífero marino, cualquiera de los dos. Y todos los animales, por ejemplo, si tomamos el delfín es un animal tierno, también es gracioso, pero también cuando tiene que defenderse, incluso enfrenta al tiburón. Así que este carácter del tejón, que es un animal manso, tierno, pero cuando tiene que defenderse es valiente, la mayoría de los animales responden de esa forma, por lo mismo instinto. El instinto de pelear o huir, y cuando no pueden huir, enfrentan. Eso es lo que se llama, digamos, aplicaciones, cuando nosotros descubrimos algún animalito, alguna cosa, o algún color, comenzamos a hacer aplicaciones y comenzamos a indagar de qué se trata y vamos ajustando ciertas características con algún posible significado. Muchas veces este camino nos lleva a descubrir luz y nos lleva a encontrar la razón por la cual se escogió ese símbolo. Y otras veces simplemente no encontramos luz, sino que es una especie de acomodo, pero que también se puede dar si nosotros lo traducimos de otra forma. Y en el tema del santuario también hay que tener cuidado porque hay muchos hermanos que les gusta encontrar a cada cosa un significado. Por ejemplo, los corchetes que unían las cortinas, digamos, porque eran 4 pilares atrás, en el velo de atrás, y 5 pilares en el velo de adelante, y algunos le ponen un nombre a cada columna. Entonces, a veces como que nos vamos al extremo, pero hay que ser también precavido y lo que es mejor, afirmar lo que claramente se afirma en el texto. Por ejemplo, yo comparé el altar del incienso con la oración, y podríamos decir que a lo mejor es subjetivo, que es medio alegórico. Sin embargo, nosotros encontramos los salmos donde el salmista dice que mi oración suba a ti con el incienso del santuario. También tenemos allí en Lucas capítulo 1, cuando dice que mientras
el sacerdote Zacarías quemó el incienso, el pueblo estaba en el atrio orando. Tenemos Apocalipsis 8 del 3 al 5 donde dice que el humo del incienso subió junto con las oraciones de los santos a la presencia de Dios. Entonces, eso también podría ser arbitrario, pero como tenemos textos que lo respaldan, me atrevo a decirlo. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros afirmemos, digamos cosas, cuando tenemos algún texto que lo respalde o algún documento histórico, alguna evidencia concreta, y lo demás es bonito, lo podemos mencionar en un sermón, ¿verdad? Podemos mencionarlo en un sermón, pero en una clase es mejor que digamos lo que está claramente establecido, podríamos decir. Un argumento más subjetivo. Bueno, no sé si alguien quiere mencionar algo más, y si no, oramos. Bueno, ahí veo el dedo de Alfredo. Sí, aquí volví. ¿Ese dedo es para preguntar, para aprender el audio o para orar? Quiero vender el audio, pero si quieres que ore para terminar. No, si quieres decir algo, dilo. Es ahora, el momento. No, yo estaba conforme ya con todo lo que se habló. Hermano, solo, bueno, esta duda no me la responde hoy día. Respóndamela mañana para no extendernos, porque son las 10. No tiene nada que ver con lo que estamos estudiando, sino tiene que ver con esta secta de los nicolaitas, que no sé si son los nicolaitas, no estoy seguro, que no creían en la resurrección, estando dentro del pueblo hebreo y el Sanedrín. ¿De dónde viene esta creencia de ellos que no creen en la resurrección? Entonces, si a lo mejor usted me la puede responder por otro medio, porque no he podido comprender cómo el pueblo hebreo, teniendo la Torá, el relato del Antiguo Testamento, tienen estos dos segmentos. Incluso Pablo los hace pelear en algún minuto para un poco distender la situación. Si usted después me lo puede responder. Eso, mi hermano. Bueno, se lo digo en poquitas palabras, si quiere después lo conversamos con más detalle, eran los saduceos. Las dos sectas principales de los israelitas palestinenses que vivían en Palestina eran los fariseos y los saduceos. Y fueron los dos extremos que se formaron en el tiempo intertestamentario, cuando no hubo profeta. Los fariseos se apegaron 100% al Antiguo Testamento y legalistas, y trataban de cumplirlo al pie de la letra. Y los saduceos, por otro lado, fueron un grupo de judíos intelectuales que se dejaron llevar por la cultura griega, la helenización, y se fascinaron con los filósofos. Entonces comenzaron a interpretar la escritura en forma lógica o racional. Y si no es racional que haya resurrección, entonces no lo creen. Si no es racional que haya ángeles o demonios, no lo creen. Son los dos polos. Los fariseos completamente legalistas y literalistas, todo literalmente lo interpretaban tal cual como estaba en la escritura, y por otro extremo están los saduceos, que solamente creen lo que racionalmente encuentran lógico, y lo que se puede ver en la vida real, lo que es repetible en un laboratorio, podríamos decir. Esos son los saduceos, descartaban lo sobrenatural. Gracias, mi hermano. Bueno, entonces vamos a orar. A ver a quién le pedimos. Miguel, que está allí con una gran sonrisa. Miguel García, le vamos a pedir que nos despida la oración. No sé si me está escuchando. Sí, aquí estoy, hermano Héctor. Ya. Con mi gran ¿Nos sonrisa. despide en la oración, Miguel? Sí, inclinemos el rostro, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por mostrarnos estas verdades, por mostrarnos la cultura de tu pueblo, Señor. También, Señor, sabemos que son aplicables siempre en nuestro día a día, y tu enseñanza, Señor, es amor. Señor, te quiero pedir por este estudio que hemos hecho,
que se quede atesorado en nuestros corazones, que podamos aplicarlo a nuestro día a día, y también, Señor, que mañana tengamos un estudio también tan provechoso como este. Te pido, Señor, por nuestro pastor, por nuestro orador, quien ha tenido la amabilidad también de compartir sus conocimientos, y también por cada uno de nosotros y las familias que representamos. También acompáñanos, Señor, a nuestro descanso, que podamos tener un sueño reparador y mañana podernos encontrar de nuevo para seguir estudiando tu palabra. Gracias por todo, Señor. Quédate en nuestras vidas en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, mañana entonces tratemos de conectarnos unos 10-15 minutos antes para que a medida que nos vamos añadiendo, tratar de comenzar a la hora, a las 8. Podemos leer de Levítico algunos capítulos, leamos el capítulo 4 y el 16, para que no leamos todo. El 4 y el 16. ¿Sí? Ya. Ok. Bueno. Buenas noches, bendiciones para todos. Buenas noches, hermano. Bendiciones. Chao, chao. Chao, 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 Mariela. gracias. Bien, Chao. buenas Don noches, Carlos. bendiciones, que estén bien.